El segundo domingo de mayo, mientras otras madres desenvolvían velas aromáticas y tarjetas de felicitación, yo estaba de pie, descalza en mi cocina, raspando huevo quemado de un sartén, esperando a que mi hijo dijera algo que nunca llegó. Ni siquiera un feliz Día de las Madres, solo silencio. Y cuando por fin habló, rompió algo dentro de mí tan silenciosamente. Nadie notó que se quebró. Pero esa mañana, mientras la luz del sol caía sobre la mesa de la cocina, no tenía idea de que se convertiría en el primer capítulo de mi historia de venganza. Del tipo silencioso, del tipo que nadie ve venir. Antes de todo esto, yo era solo Catalina, esposa de Juan, madre de Diego. Y por mucho tiempo eso fue suficiente. Construimos todo desde cero. Literalmente, la casa, el granero, los postes de la cerca, los cavamos nosotros mismos, ampolla por ampolla. En aquel entonces, el dinero era escaso, pero la risa era fácil. Juan solía decir, si la tierra aguanta, el amor también lo hará. Cuando nació Diego, la tierra se volvió más que polvo, se volvió memoria. Lo mecí en ese crujiente columpio del porche cuando tenía colicos. Le enseñé a andar en bicicleta entre los manzanos. Le quité las garrapatas del pelo después de cada caminata de verano. Y cuando Juan se enfermó, rápido, luego lento y luego se fue, yo me quedé. Mantuve todo unido con cinta de aislar y cazuelas. Pagué los impuestos. Alimenté a las gallinas. Arreglé las tuberías sola, en silencio. No pedí ayuda, ni siquiera cuando el techo empezó a gotear, porque creía que algún día Diego volvería. No solo con su cuerpo, sino con su corazón. Creía que recordaría que esta tierra no era solo suelo, era sacrificio. De niño solía escribirme notitas. Eres la mejor mamá del mundo. Con letras chuecas dobladas a la mitad, metidas debajo de mi almohada. Guardé cada una de ellas en una caja de zapatos en el closet. Incluso cuando se fue a la universidad. Incluso cuando se olvidó de llamarme en mi cumpleaños. Incluso cuando se casó con una mujer que me llamaba Cata, como si fuéramos compañeras de trabajo en lugar de familia. Me aferré porque soy madre, y las madres se aferran hasta que ya no pueden más. Esa era yo antes de la mañana de domingo en que mi hijo por fin me miró a los ojos y dijo que yo ya no importaba. Recuerdo el olor a tocino esa mañana. Me desperté temprano, como siempre lo hacía el Día de las Madres. Calenté los roles de canela que a Diego le encantaban. Hasta le saqué su taza azul favorita. Yo seguía intentándolo, incluso después de todos estos años. Llegó tarde. Vale venía detrás de él hablando por teléfono. Los nietos entraron corriendo con la cabeza gacha, peleando desde allá por quién agarraba primero la tablet. Ni abrazos, ni flores. Diego dejó caer sus llaves en la barra y dijo, no tenías que cocinar, mamá. De todos modos, vamos a almorzar con los papás de Vale. Eso dolió más de lo que dejé ver. Sonreí, asentí y dije, qué bueno verlos. Nos sentamos. Comieron rápido. Vale picoteaba su plato como si me estuviera haciendo un favor con solo estar ahí. Entonces sucedió. Tan casual que casi me lo pierdo. Diego se rió de alguna broma que no escuché y se volvió hacia su amigo que los había acompañado. ¿Este lugar? Es solo de mi mamá, pero no por mucho tiempo. Tenemos planes para el terreno una vez que se haga el traspaso. Me congelé. No dije ni una palabra, solo lo miré fijamente. Mi hijo, mi niño, el que alguna vez se aferró a mi pierna, llorando el primer día de clases, estaba hablando de esta casa, de mi hogar, como si ya fuera suyo. Y luego lo dijo, mirándome directamente, casi como si pensara que yo me iba a reír con él. Digo, seamos honestos, mi mamá ya pasó la etapa en la que realmente puede manejar todo esto. Ella ya hizo su parte, como si yo fuera un capítulo ya cerrado.
Si alguna vez te han resumido el trabajo de toda una vida en una frase desechable, conoces el tipo de silencio, que no es conmoción, es algo más frío. Es saber que nunca fuiste el final. Simplemente nunca esperaron que siguieras siendo parte de la historia. Si alguna vez has tenido a alguien que trate tus años de sacrificio como una nota al pie de página, cuéntamelo aquí abajo. Quiero escuchar a las mujeres a las que les han dicho que ya terminaron, porque no es así. Nunca terminas. Ese día no discutí, no lloré. Recogí los platos, guardé las sobras que nunca tocaron y vi su coche bajar por el camino de tierra sin siquiera una mirada hacia atrás. Y me quedé ahí en el umbral de la puerta, Porque la peor parte de ser borrada es darte cuenta de que ellos creían tener el derecho de hacerlo. No se desmoronó de la noche a la mañana. Esa es la parte cruel. Se deshizo en silencio, como el hilo que se escapa de un carrete que no notaste que estaba flojo. Una semana después de ese Día de las Madres, Diego dejó de contestar mis llamadas de inmediato. Los mensajes se volvieron más cortos. No estaba enojado, simplemente no estaba disponible. 2 semanas después, Vale mandó un mensaje de texto al grupo sobre reutilizar el acre de atrás para un futuro negocio. Escribió: sería un lugar súper lindo para un cafecito de glamping. Vibras rústicas. Bueno para Instagram. Nadie me preguntó qué pensaba yo. Luego llegó el día en que trajeron a un hombre de pantalón caqui y una tabla con pins. Lo observé desde la ventana mientras caminaba por los campos que Juan y yo alguna vez sembramos hombro con hombro. El hombre señalaba los árboles como si fueran obstáculos, no recuerdos. Diego ni siquiera tocó a la puerta para saludar. Esa noche le pregunté con suavidad: ¿estás planeando algo con el terreno, mijo? Diego ni siquiera levantó la vista de su celular. Es hora de que modernicemos las cosas, mamá. Ya sabes, sacarle provecho. Papá siempre quiso que este lugar se quedara en la familia. Asentí sin confiar en mi propia voz, porque lo que realmente quería decir era: ya no eres parte de la familia tal como la definimos. Me había convertido en un mueble, todavía en la habitación, pero ya no parte de la conversación. Luego vino la fiesta de cumpleaños de mi nieta menor. Llevé una colcha hecha a mano que me había tomado 2 meses coser. Cada cuadro tejido con un recuerdo, tela de la cobijita de bebé de Diego, un parche de la camisa de franela de Juan, una esquina del delantal que usaba cada mañana de Navidad. La pequeña la abrió, parpadeó y volvió a su nuevo set de juguetes. ¡Ay, está preciosa! Le encontraremos un lugar en algún momento. Luego, añadió con una risita: ahorita le encantan los unicornios que brillan en la oscuridad. Sostuve esa Colcha en mi regazo toda la fiesta. Nadie lo notó. Más tarde, en el coche lloré, pero no porque no les hubiera gustado. lloré porque no la vieron por lo que era, un pedazo de mí. Me di cuenta entonces de que no me estaban rechazando con crueldad. Me estaban borrando con indiferencia. Y de alguna manera eso dolía más, porque no era que hubieran dejado de amarme. Era que no se habían dado cuenta de que habían dejado de hacerlo. Y yo había permitido que pasara, poco a poco, en nombre de ser fácil de tratar, de ser comprensiva, de ser el tipo de madre que nunca pide nada a cambio. Hasta que un día no quedó nada de mí en su versión de hogar, excepto un nombre en el buzón que planeaban pintar encima. El día que recordé las escrituras fue el día que todo cambió. Había subido al ático buscando un viejo tarjetero de recetas, algo para distraerme del silencio. En su lugar encontré el folder a prueba de fuego que Juan siempre guardaba detrás del baúl, el que tenía todos nuestros papeles importantes. Me senté en el suelo,
con el polvo arremolinándose en la luz que entraba por la ventanita, y lo abrí. Ahí estaban las escrituras del terreno, todavía a mi nombre, solo mío. No transferido, no prometido, no de Diego. A pesar de todas sus grandes pláticas sobre papá, dijo esto y estamos modernizando aquello. Nunca preguntó quién era el dueño legal. Simplemente asumió, como hace la mayoría de la gente cuando piensa que alguien es demasiado callado para importar. Y fue entonces cuando escuché la voz de Juan, no de una manera fantasmal, sino en la memoria, clara, firme y siempre un poco divertida. Si alguna vez sientes que te estás desvaneciendo, Cata, recuerda que tú también construiste este lugar. Tú tienes voz y voto en cómo termina tu historia. Esa frase me golpeó como una brisa a través de una ventana cerrada. Me quedé sentada ahí, con esas escrituras en el regazo, y me di cuenta de algo que no me había permitido decir en voz alta. Yo no era parte de su futuro. Era un marcador de posición, un escalón en el camino hacia su próximo capítulo. Ellos ya habían seguido adelante. Yo era la única que seguía fingiendo que todos estábamos parados juntos en la misma vida. Esa noche no lloré, me preparé un té, doblé la ropa. Vi el sol ponerse detrás de la misma fila de árboles que Juan había plantado el año que nació Diego. No me sentía enojada, solo silenciosa, un tipo de silencio diferente al de antes. No el silencio de ser ignorada, sino el silencio que precede a una decisión. Ya sabes, ese momento antes de que estalle una gran tormenta, cuando el aire se queda quieto, los pájaros se callan y todo contiene la respiración. Así se sentía. Miré alrededor de la casa, a las paredes que Diego nunca pintó, al columpio del porche en el que ya nadie se sentaba. Este no era el hogar de una familia. Se había convertido en el museo de una mujer a la que nadie visitaba. Y tal vez era hora de dejar de esperar a que notaran que yo seguía aquí y empezar a decidir qué había de mí que todavía existía. Porque no había desaparecido. Simplemente me habían puesto en pausa. Y ahora estaba lista para volver a ponerle play bajo mis propios términos. No me fui peleando. Me fui como la marea, lenta, silenciosa y certera. El día después de encontrar las escrituras, llamé a un agente de bienes raíces de un pueblo vecino. Se llamaba Laura. No hizo muchas preguntas, solo escuchó cuando le dije: quiero que esto se haga discretamente, sin letreros, sin mostrar la casa, solo algo limpio. 3 semanas después, firmé los papeles. La granja, 2 acres de sudor, risas, cercas rotas y recuerdos quemados por el sol, se vendió por $212,000. Los compradores eran una pareja de jubilados de Mérida. Prometieron conservar los manzanos. Eso fue suficiente. No le dije a Diego, no por venganza, sino por claridad. Porque si realmente hubiera estado prestando atención, habría sabido que nunca fue suyo. La mañana que me fui, caminé por cada habitación de la casa como si me estuviera despidiendo de una versión de mí misma. Toqué las paredes que alguna vez pinté a medianoche. Alicé la colcha a los pies de la cama. Abrí la alacena donde solía esconderle las galletas de canela a Diego cuando era chiquito. Luego le escribí una carta, solo una página, sin enojo, sin drama. Asumiste, Diego, y yo te dejé hacerlo. Pero este hogar nunca se te prometió. Fue construido, cuidado y protegido por mí. Y he decidido dejarlo ir antes de que se convierta en algo que no reconozca. No me encontrarás aquí. He elegido dejar de esperar a ser vista. No estoy desapareciendo. Simplemente me estoy transformando. La dejé sobre la mesa de la cocina, debajo del viejo florero que nunca notó que estaba estrellado. Luego me subí a mi coche y manejé. Las montañas de Valle de Bravo me recibieron como un suave respiro. Encontré una cabañita de una recámara,
con persianas descoloridas y un columpio en el porche que rechinaba lo justo y necesario. Planté lavanda en macetas disparejas, colgué las viejas campanas de viento de mi esposo y, por primera vez en años, me senté en un silencio que no se sentía como soledad. Cerré la cuenta bancaria conjunta, abrí una nueva y envié una donación discretamente a un refugio para mujeres, a 2 municipios de distancia. En el concepto de la transferencia escribí de una amiga que por fin se alejó. Cada mañana me preparaba mi propio café, me sentaba junto a la ventana y respiraba la vida que había construido. No para nadie más, sino para mí. No publiqué fotos, no actualicé mi dirección, no dejé migajas en el camino, porque nadie persigue a los fantasmas. Y yo ya había terminado de rondar una casa que nunca me buscó. Le tomó 3 semanas darse cuenta de que me había ido. Diego llamó 2 veces. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Mamá, nomás, llamando para ver cómo estás. ¿Todo bien? Luego un mensaje de texto. Escuché algo sobre la granja. Llámame. Dejé que los mensajes se quedaran ahí, sin malicia, solo quietud. A la 4ª semana, un coche se estacionó en el camino de grava de mi nueva cabaña. Estaba podando la lavanda junto al porche cuando lo vi. La misma camioneta azul marino, los mismos hombros ansiosos. Se quedó parado en la cerca, como un niño demasiado grande para tocar a la puerta. No me moví. Finalmente, un paso adelante. ¿De verdad la vendiste? Preguntó. Así es, le dije, no con frialdad. Miró al suelo. Pensé que era mía. Lo sé, respondí. Nunca preguntaste. Solo asumiste. Entonces me miró. Me miró de verdad. No a mis manos, no al jardín, no a los años en mi rostro, sino a mí, a la mujer que lo crió. No fue mi intención hacerte sentir olvidada, dijo en voz baja. Pero lo hiciste, dije suavemente. Y el detalle es que yo te dejé hacerlo. Se sentó en el escalón del porche. No le pedí que pasara. No tenía por qué hacerlo. No me esperaba esto, susurró. Nadie se lo espera. Le dije, nadie espera que los silenciosos se vayan hasta que ya lo han hecho. Nos quedamos sentados un buen rato, escuchando respirar al lago. Finalmente le dije, no estoy enojada, Diego, no estoy aquí para castigarte, pero tampoco estoy aquí para ser conveniente. Asintió lentamente. ¿Y ahora qué? Le entregué un sobre, doblado, sellado. Esto explica a dónde se fue el resto de mis bienes. No estás desheredado, pero tampoco eres el centro de todo. No discutió. Antes de que se fuera, le pregunté, ¿quieres un poco de té? Me miró sorprendido. Después de todo esto, no estoy amargada, le dije. Solo soy más cuidadosa ahora. Bebimos en silencio. Luego se fue, sin abrazos, sin promesas, pero miró hacia atrás una vez antes de perderse en el camino. Eso fue suficiente. Más tarde, esa noche, me quedé de pie junto al barandal del porche, viendo el sol acomodarse detrás de los árboles. Mis campanas de viento se mecían con la brisa. Mi jardín estaba floreciendo. Ni una sola alma sabía dónde estaba, y por primera vez en décadas me sentí vista. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de las personas que amabas solo para recordar quién eres? Si esta historia tocó algo dentro de ti, cuéntamelo aquí abajo. Tu silencio no significa que te hayas ido. A veces significa que por fin has llegado.